que ahora este es el tema de la sesión propuesta para el día de hoy, ¿de acuerdo? Este tema, cuando lo comencé a trabajar, sí que es verdad que es bien específico, ¿no? Criterios jurídicos cuantitativos. Claro, alguien podría leer el tema y decir, a ver, jurídico con cuantitativo, ¿esto qué tiene que ver, no? Ciertamente lo cuantitativo en derecho no necesariamente se han llevado pues bien, porque acá hablamos, cuando hablamos de términos jurídicos, pues de temas valorativos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo nos topamos con el término cuantitativo? Cuando hablamos de derecho y en específico de derecho penal, pues cuando hablamos efectivamente del delito de lesiones en general, ¿no? Llámese lesiones en los cuales cualquier persona puede cometerlo, o lesiones específicamente en contextos de violencia contra la mujer, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a establecer los criterios que la doctrina, ¿cierto?, ha establecido, que la ley también ha establecido, y además elementos adicionales, como por ejemplo las guías elaboradas por el Ministerio Público de cara a estandarizar estos criterios, ¿no? Entonces, de esto va a consistir el tema de la sesión de hoy día, ¿correcto? Entonces, en primer lugar, bueno, las lesiones, ustedes conocerán, los que ya están un poquito más centrados en el tema, ¿cierto? Son de diferentes tipos. Si alguien está almorzando por aquí, pues lo siento mucho, pero eso es lo que se ve por referente a estos temas, ¿correcto? Entonces, hay algunas lesiones que son lesiones típicas, no típicas de referente al tipo penal, sino lesiones características en cuanto hablamos en términos de violencia, ¿correcto? Algunas de esas lesiones son las que aquí aparecen en pantalla, ¿no? Tumeraciones, escoriaciones recientes, ¿no?, en el rostro, en el cuello, como acá lo pueden ver en la figura número 2, por ejemplo, ¿no?, ocasionadas por acción de un objeto contundente y la fricción sobre la superficie de la piel. Otro tipo de lesiones, en este caso, por ejemplo, son escoriaciones recientes, múltiples, como lo pueden ver en la figura número 3. Esto es la espalda de una persona, ¿no? Lesiones fueron ocasionadas por el impacto y arrastre por el suelo por parte del conviviente, ¿correcto? En la figura número 4 vemos aquí otro tipo de lesión, hemorragia subconjuntival, el ojo izquierdo ocasionado por el impacto de puño derecho, ¿no?, del agresor. En buena cuenta, un puñito, ¿no? La presencia de equimosis violáceas en las regiones perioculares indican la cronología del suceso, ¿no? O sea, aquí es la misma persona, como efectivamente el cuerpo humano reacciona ante esta lesión. Primero está una fuerte hinchazón y luego la fuerte hinchazón continúa a bajar, pero las lesiones continúan en el ojo, ¿correcto? Más cosas, ¿no? En la figura número 7 vemos una glándula mamaria, ¿cierto?, que ha sido, o que presenta una lesión a través de una mordedura, ¿no? Vemos ahí los restos o lesiones de la boca del agresor. Entonces, sí que es verdad que en el mundo de las lesiones vamos a encontrar diferentes formas, o sea, diferentes cosas. De hecho, antes que este tipo de lesiones contra la mujer ingresaran a nuestro Código Penal, ya trabajábamos por tipo de lesiones. La del artículo 121, por ejemplo, en donde se estableció un abanico enorme de lesiones, no específicamente para el tema que igual nos convoca el día de hoy. Entonces, ahí teníamos lesiones de diferentes formas, ¿cierto? Y después incluso comenzaron a incorporarse las lesiones ocurridas, por ejemplo, en el tráfico rodado, en las accidentes de tránsito, por ejemplo, que incluso es un agravante. Entonces, siempre hemos trabajado bajo esas lesiones. Entonces, las lesiones eran independientes si se producía contra una mujer, contra un hombre, en el escenario familiar, en el escenario de violencia, daba igual. ¿De acuerdo? Se utilizaba el artículo de toda la vida que apareció, que vino junto con la creación del compañía. Así que es verdad que después, con la incorporación de la ley de violencia, de prevención de la violencia contra la mujer 3364, comenzaron a haber ciertas incorporaciones y modificaciones, adiciones a los artículos con los cuales ya veníamos trabajando. Uno de ellos es el 121B y 122-B, ¿no?, que es lo que justamente ahora vamos a tratar. Entonces, visto el panorama, visto el panorama en sí, en el cual nos vamos a desarrollar,
Y a propósito de eso, el siguiente slide justamente tiene que ver con ese tema de acá. Ya que trabajábamos, ¿no es cierto?, con las lesiones que, para los que son abogados o los que ya han llevado parte especial, pues esto era el panorama con el cual nos manejábamos, ¿no? Lesiones divididas en dos categorías, cuando configuraba delitos y cuando configuramos faltas. La diferenciación entre ambas era estrictamente ceñido a los días de asistencia o descanso médico-legal que había. Hay otras formas de lesionar, ¿correcto? Hay otras formas, pero cuando, por ejemplo, se inhabilita a alguien, cuando se lesiona un órgano vital, entre otros. Cuando, ya lo he mencionado antes, cuando está dentro del contexto de accidente de tránsito, por ejemplo. Era como las especificaciones, ¿no es cierto?, de las lesiones corporales a alguien. Pero claro, siempre lo he dicho, ¿no? La realidad escapa muchas veces el alcance de la norma. Entonces, el legislador no se podía imaginar cuáles eran todas las situaciones en las cuales una persona podía lesionar a otra. Entonces, frente a esos casos, dijo, ok, yo no puedo imaginar si se lesiona la cabeza, ¿no? Por ejemplo, el que lesiona la cabeza a otro o el que le rompe la cabeza al otro, porque sería demasiado restrictivo. Entonces, dejo esa, o interpreto ese tipo de lesiones, los contemplo, sí, pero además dejo otro tipo de interpretación para aquellos casos en donde me voy a ceñir estrictamente a la medición de los días de asistencia o descanso médico-legal, ¿correcto? Entonces, para ese tipo de casos, que muchas veces es la mayoría de casos, establecimos esta forma, o el legislador estableció esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, dividía el tipo de lesiones, nuevamente, en virtud a los días de descanso médico legal, y eso se establecía a través de los delitos o de las faltas, como entenderán también y saben, en nuestro Código Penal tenemos los delitos y también tenemos un específico de faltas. Creo que alguien tiene el audio encendido por ahí. Ahí, bien, bueno, adelante. Sí, doctora, ahorita vamos a desactivar. Vale. Entonces, establecíamos esto, ¿no? A veces esto es un poco complicado de entender porque son muchos numeritos, ¿no? O sea, acá pero ustedes ven este cuadrado y dicen, ¿qué es esto, no? ¿Cómo leo esto? ¿Cómo interpreto esto? Pues esto es muy sencillo, la verdad. Comenzamos desde abajo, ¿de acuerdo? Desde las faltas. Miren, las faltas también, a su vez, tienen dos formas, ¿cierto?, de comisión. Una forma imprudente o culposa y una forma dolosa. Entonces, si comenzamos, por eso están con diferentes colores también. La forma imprudente, ¿cierto? Si la lesión producida tiene hasta 15 días de asistencia médico-legal, esto está estipulado en el artículo 441, en su versión imprudente será considerado una falta. Porque, ¿qué pasa aquí? Nosotros, cuando tenemos esto, el caso en la vida real, pues son estos, ¿no? A ver, tú médico, ¿cierto? Dime, por ejemplo, en la figura número 3, esto, ¿qué es? ¿No? Describe, ¿cierto? ¿Qué es lo que ves? En base a qué se ha producido este tipo de lesiones, ¿no es cierto? O sea, escríbemelo tú, analízalo tú, y luego, en las conclusiones, pues me das aquí cuántos días de atención, los días facultativos o descanso médico, esta persona va a necesitar. O sea, el médico, ¿no es cierto? El médico legista, quien ve esto, lo único que tiene que hacer es describir la lesión del paciente, ¿cierto? O del examinado, que está enfrente, y luego, como a manera de conclusiones, determinar cuántos días le va a corresponder a esta persona. Ya vamos a ver qué significa descanso y asistencia facultativa también más adelante. Entonces, pero esto al médico es lo que le mandan, ¿no? Entonces, pero el juez o el fiscal, cuando tiene el documento, ¿cierto?, se va a guiar en base a ese resultado y va a categorizar, dependiendo de los numeritos, ¿cierto?, cuál es la forma y si corresponde a un delito o falta. Con lo cual, ya sabrán y entenderán la importancia, ¿cierto?, de ese certificado, ¿no? Hablamos estrictamente en lesiones físicas. También, hace ya algunos pocos años atrás, he contemplado también el daño psicológico, ¿no?, que también lo vamos a hablar, pero cuando hablamos de lesiones, automáticamente a la mente se nos vienen lesiones de este tipo, ¿no? Entonces, vamos por partes y cucharadas. Decíamos, entonces,
Este documento, este certificado, sí que es verdad que va a tener una importancia vital. Un poco como alguien, profesor, nos explicaba, nos va a marcar el terreno, ¿no? En base a qué terreno nos vamos a mover. Y eso escapa un poco también de la calificación que normalmente, bueno, que siempre hacen los fiscales, ¿no? Porque los fiscales son los que nos enmarcan la cancha de juego, ¿no? O sea, uno puede tener, no sé, un tipo de lesión como el de las fotografías, pero en buena cuenta quien enmarca, ¿cierto? O cualquier otro caso, pero quien enmarca el terreno, ¿cierto? En el cual vamos a litigar el caso y los tipos penales, el cual nos vamos a mover, siempre son los fiscales, ¿no? Entonces, en este caso, el fiscal se va a apoyar muchísimo del certificado médico legal en el cual le va a establecer números. Entonces, ¿importan los números en este caso? Sí, muchísimo. Importa muchísimo los números aquí. Porque van a ser la piedra angular del cual el caso vamos a tener enfrente, ¿no? Entonces no es lo mismo llevar evidentemente un proceso de faltas, no es lo mismo llevar un proceso común, ¿cierto? Un proceso sumario, lo que fuese, ¿no? Los tiempos varían, las estrategias varían, los elementos varían, las etapas varían, etcétera, ¿no? No es lo mismo, definitivamente que no. Y eso, ¿quién nos va a enmarcar esa cancha? Pues naturalmente este certificado, este documento. No por nada también, ¿cierto? En los institutos de medicina legal y afines, pues el nivel de corrupción también era bastante elevado, ¿no? Porque claro, conociendo que el poder que tenía la emisión de este certificado o de estos documentos, y sabiendo ese poder, ¿no? Que yo puedo un poco definir la cancha, ¿no? En la cual tú te vas a mover, y esto evidentemente tiene repercusión directamente con la prognosis de pena, pues ahí había un tema de corrupción. Justamente por eso, justamente para poder establecer también criterios unificadores, es que posteriormente, en el año 2016, se hicieron las guías prácticas, ¿no es cierto? Porque, claro, ¿cómo? ¿No es cierto? A ver, en el Perú no siempre todo es Lima, ¿no? O sea, en Lima sí que es verdad que tenemos ciertas facilidades, ¿no? Bueno, somos la capital y tal, pero la realidad de Lima no es la misma que la realidad en provincia. Entonces, no necesariamente había, ¿no es cierto?, la misma cantidad de médicos legistas, o si había médicos legistas en la zona en donde ocurrían los otros fiscales o los otros judiciales, no era lo mismo. Entonces, sí que es verdad que a veces tampoco había una uniformidad en los criterios, ¿no es cierto?, de evaluación de estos profesionales. O sea, una lesión como la figura 2 podría darse, no sé, estoy lanzando un número al aire, 10 días de atención médico facultativa acá en Lima, por ejemplo, y en provincia eso constituía 2 días, porque el certificado podría ser 2 días. O sea, y las heridas eran muy similares. Entonces, ¿cuál era ese criterio? Lo ideal, lo cierto, es que tener un criterio a nivel nacional, ¿no? O sea, no parte siempre de la seguridad jurídica, y esto, la seguridad jurídica muchas veces tiene que ver también con la estandarización de los instrumentos con los cuales nosotros trabajamos. Entonces, ¿cómo podría darse ese tipo de casos, ¿no? En donde en una zona, en un distrito fiscal, un distrito judicial, lo que fuese, teníamos una determinada evaluación para un tipo de lesión, y en otra zona del Perú teníamos otra evaluación, otro resultado con una lesión bastante parecida. Eso justamente trajo a colación la necesidad de establecer estas guías, ¿no? Que marcan un poco el estándar necesario. Entonces, con lo cual, esto, rigiendo a nivel nacional, teníamos pues ahora la facultad de conocer. Y aparte también esto es bien importante porque nos permite a nosotros los abogados, yo siempre hablo desde mi posición de defensa, porque eso es a lo que me dedico. Entonces, necesito también conocer con qué instrumentos, ¿cierto?, el médico legista o el psicólogo, por ejemplo, van a operar, ¿cierto? O sea, esto me permite a mí también conocer y proyectar algún tipo de resultados. O sea, ya no estoy esperando en la nada, ¿no? Ya no estoy ahí esperando a ver cuándo sucede y de qué manera y tal, sino que conociendo estas guías, para los que no conocen estas guías y tal, son fundamentales, ¿cierto? Sí que es verdad que la lectura y el contenido es bastante técnico, cuesta un poquito entender porque nuestra formación jurídica
claro, no nos enseña a interpretar protocolos, ni mucho menos. Más bien nosotros estamos en el ámbito de conocimiento e interpretación de la norma, ¿no? Que para eso nos educan y para eso nos preparan y tal, pero cuando aparecen este tipo de instrumentos, sí que es verdad que nos hace un poco de ruido, ¿no? Más o menos tienen entre 100 a 200 páginas cada uno de estos instrumentos, pero es necesario que entendamos, ¿no? Sobre todo también, por ejemplo, en la guía de valoración del daño psíquico, hay unos ciertos formatos, ¿no es cierto?, que aquí se anexan, de manera que le dan también al psicólogo que va a analizar eso, que va a trabajar con estos, ya una forma, lo cual se aminoriza el tiempo, ¿cierto? Y tal. Pero además también nos permite conocer a la defensa al menos qué tipo de preguntas van a ser evaluadas, ¿cierto? Al cliente, al paciente, al examinado en general. Entonces, con lo cual ya sabemos o podemos preparar a las personas, ¿no es cierto?, que van a ser analizadas, no dirigiendo las respuestas, no en plan, oye, tienes que contestar ante esto, esta pregunta, esto de acá, y si contestas tal cosa, no, entonces mejor acá. No dirigiendo las respuestas, no colocando respuestas en su boca, pero sí un poco familiarizándolo con el tipo de examen, ¿correcto? A veces los clientes y las personas que no están familiarizadas con este tema se asustan, ¿no? Ven todo nuevo. Imagínense, los que han participado en una cámara GESEL entenderán también, ¿no?, que la persona o el menor o quien pase por cámara GESEL es un ambiente pues que quizás da un poco de temor. A veces lo nuevo, ¿cierto?, lo desconocido da un poco de miedo, ¿no? Luego cuando ya te acostumbras al tema ya es un poco más relajado, pero esas personas que además vienen de pasar un hecho perjudicial, ¿no es cierto?, incómodo para ellos, ser examinados, pasar a declarar por el fiscal y luego no entrevistarse con la psicóloga y luego una audiencia y luego la llamada revictimización del tema y tal, pues sí que es verdad que puede molestarlos, asustarlos, etc. Entonces, si nosotros sabemos ex ante lo que va a pasar porque hemos consultado con estas guías, pues sabemos y podemos explicar, oye, mira, te van a hacer este tipo de preguntas, ¿es cierto? Tú estate tranquila, la cámara que se consiste en tal cosa, dura más o menos esto de tiempo, y tal, te vas a entrevistar con tal persona, y es la psicóloga, y el fiscal, ¿no es cierto? Y tal. Entonces, sí que es verdad que nosotros tenemos que estar, como abogados, tenemos que estar familiarizados también con esos términos para poder darle la tranquilidad necesaria a los clientes, ¿correcto? Eso es también básico. Entonces, lo importante en estas guías era conocer eso y además saber qué tipo de exámenes iban a practicar. De ninguna manera nosotros, ¿no?, con formación jurídica, vamos a poder hacer una suerte de evaluación psicológica y tal, pero sí podemos conocer los criterios de evaluación que se van a dar tanto en lesiones corporales como en daño psíquico, ¿correcto? Entonces, eso nos pone pasos adelante respecto a la otra parte, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso de entrada. Volvíamos al tema de la configuración de las lesiones. Habíamos establecido que habían dos categorías, delito y falta. Habíamos establecido también que esto tenía que ver con el número de asistencias, ¿no es cierto?, o descanso médico que el profesional a cargo iba a otorgar a través de las conclusiones de su informe. Habíamos establecido también que eso marcaba la cancha en la cual nosotros nos íbamos a enfrentar de cara al proceso, ya sea de faltas o por delitos. Eso era importante tenerlo ya en claro, ¿correcto? Entonces, estábamos aquí, no sé si se ve mi cursor, acá en la parte donde dice imprudente respecto a la falta. Entonces, habíamos establecido que esto se daba cuando los resultados arrojaban, ¿cierto?, 15 días hasta 15 días de descanso médico. Esto involucra el 1 a 15, evidentemente. Entonces, luego nos íbamos a la forma nuevamente imprudente, pero cuando ya se establecía a través de un delito, ¿no?, cuando ya estábamos dentro de un delito. Y esto se subdividía, a su vez, en dos formas: una forma leve y una forma grave. La forma leve era más de 15 a menos de 30 días, configurada como una lesión
de manera imprudente, pero leve, y era una lesión grave, pero imprudente, cuando constituía 30 días a más. O sea, acá en la lesión leve era más de 15 hasta el número 29, ¿no? Incluido el 29. Cuando ya figuraba 30 días, pues ya estaba a través de la lesión, o ya configuraba una lesión grave, siempre de manera imprudente. Nuevamente, lo mismo, exactamente igual, ocurre o se analiza cuando la forma de comisión es dolosa. Hasta 10 días configuraba una falta, ¿no es cierto? Cuando pasaban los 10 días hasta los 29 días, ¿no? Porque si menos de 30 días, pues se involucra al número 29, constituía una lesión de características leves. De 30 días a más, ya configuraba una lesión grave. No sé si pueden ver acá mi cursor, que está acá, por aquí. ¿Correcto? He colocado aquí los artículos, los números de 10 años. Esto ha sido modificado, ¿de acuerdo? Esto es, anteriormente no se trabajaba con 30 días, se trabajaba con 20 días a más. Pero fue modificado hace algunos años atrás y ahora trabajamos con esto, con este número, ¿de acuerdo? Entonces es importante porque esto lo vamos a tener siempre. Esta forma, ¿cierto?, de división entre delito, entre falta, que si es forma dolosa o en forma imprudente, y los números de días nos va a dar esto de acá, ¿no? No sé si pueden ver el cursor aquí, pues estamos moviendo por aquí, pero ese resultado, ¿no? O sea, lo que queremos saber es que si este tipo de lesiones, ¿qué constituye? Una lesión, ¿ok? Grave, leve, de qué manera se hizo y tal. Entonces, teniendo en cuenta esta forma dolosa, imprudente y los números, ¿no es cierto?, vamos a obtener este resultado, lesión grande. O sea, parece un poco matemático, ¿no es cierto?, teniendo varias categorías para obtener el resultado, pero se soluciona de esa manera. Y esto, pues lo hemos visto, perdonen, pero ya tengo el vecino acá haciendo obras encima de mi departamento y es un poco ruidoso. Pero bueno, espero que se calme. Entonces, esto aplica para las lesiones conforme lo hemos visto siempre, ¿cierto? Esto lo hemos aprendido ya en la universidad y quien todavía no haya visto parte especial, pues lo va a ver, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza ahora? ¿Qué es lo nuevo que va a caracterizar a las lesiones ocurridas en el marco de violencia familiar? Pues claro, no va a ser necesariamente lo mismo. Sí que es verdad que vamos a tener que regirnos nuevamente por este cuadrado, ¿cierto?, general, pero lo adicional o lo especial en los delitos de lesiones en el marco de violencia van a ser elementos típicos. Es como una mezcla, ¿no es cierto?, de lo que hemos visto normalmente en las clases de derecho penal, lo que hemos llevado, las lesiones comunes y silvestres, adicionadas con las lesiones o formas de violencia de la ley 3364. Entonces, ahí vamos a tener, porque necesariamente vamos a tener que remitirnos a esa ley también, sobre todo por temas conceptuales, y como consecuencia de eso, pues vamos a tener una interpretación propia de los artículos 121b y 122b. Entonces, aquí, por ejemplo, he seleccionado estos 4 elementos en los cuales la lesión se va a producir en el marco, ¿cierto?, de este artículo 121. Algunos lo llaman como lesiones graves, ¿no?, y el 122 como lesiones leves. Hay una cierta diferencia, ¿no? Pero sí que es verdad que ambos comparten los criterios en el marco de la violencia contra la mujer. Y esos criterios vamos a tener que recurrir necesariamente al marco de la ley, porque esa ley, la 3364, nos da los conceptos, ¿de acuerdo? Evidentemente, los tipos penales, siempre lo he dicho, nunca conceptualizan nada, ¿no? Cuando hablamos ya de parte especial, de frente, ¿no? El tipo penal y la consecuencia, los supuestos y tal, y ya está, nomás. Pero no nos desarrollan nada, no nos conceptualizan nada. Eso lo vemos en la parte general del artículo 1 al 105, ¿no? Ahí tenemos los conceptos y conceptos, pues, escritos de manera escueta, ¿no? Porque esos conceptos se desarrollan con la doctrina y jurisprudencia, evidentemente. Entonces, con lo que tenemos aquí, vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué lesiones van a ser característicos en esta
en estos casos de violencia? Pues las lesiones que ponen evidentemente en peligro la vida de la víctima, ¿no? Lesión que mutila un miembro u órgano principal del cuerpo o causa invalidez o desfiguración o anomalía psíquica permanente, ¿no? Cuando con cualquier otro daño se requiera 30 días o más la asistencia o descanso o haya un daño psíquico grave o muy grave, la afectación psicológica generando como consecuencia de que la gente obligue a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso o pudo haberse evitado. Entonces, estos, si ya son curiosos, sabrán que esto ya lo hemos remitido a otro artículo, ¿no? A otro artículo en donde el mismo 2.1, si lo tengo por aquí, lo señala, al artículo 1.2.1 general. Ahora, estas formas, ¿cierto? Claro, si yo lo leo acá, este es el 1.2.1, o sea, no me estás contando nada nuevo. Porque estas formas que ya hemos explicado, ya ustedes conocen, van a tener que trabajarse necesariamente con estas de acá. Yo lo he dividido, porque esto es una paporreta de incisos, ¿no? Pero para hacerlo más didáctico, yo lo he dividido por condición de la víctima, por medio y por formas. Entonces, estos son todos los incisos, el 1, 2, 1b, ¿correcto? Que van a ser trabajados conjuntamente con estos de acá. ¿Correcto? Esta parte de acá, no sé si lo pueden ver aquí, cuando ocurra cualquier otro daño de acá, eso se analiza bajo esta forma. ¿De acuerdo? Sí, en un caso, ¿no es cierto? Eso es parte especial, lesiones, tal cual. Una lesión cualquiera que pone en peligro eminente la vida de la víctima, ¿cierto? Eso es automáticamente considerado como una lesión grave. Eso ya lo conocen, ¿no? Entonces esto es así. Pero ¿cuál va a ser la característica adicional? Que, por ejemplo, esta lesión va a tener que requerir para configurarse en el 1.2.1b. Que, por ejemplo, la víctima sea mujer y sea lesionada por su condición de tal. Lo cual, evidentemente, en el artículo 1.2.1 no ocurría, ¿no? Porque no trabajábamos con estos temas bajo estos supuestos que daba igual quién fuese, daba igual en qué contexto. Eso no interesaba. Cuando trabajamos en el 1.2.1 del Código Penal, en el artículo 1.2.1, nos da igual, simplemente vemos la lesión, ¿cierto? Sí que es verdad que hay que analizar el dolor, ¿no? El ánimo de lesionar y, por ejemplo, no de matar, ¿no? Porque claro, cuando vemos una persona con una herida punzocortante, con un cuchillo, pues vemos el resultado final. A partir de otros elementos, vamos a poder establecer si es que esa lesión fue con el ánimo de lesionar, con el ánimo de dañar, que es la diferencia entre homicidio y lesiones, evidentemente, ¿no? Porque la lesión va a ser la misma, ¿no? O sea, alguien que quiso matarlo, que quiso matar a otra persona, pues, ¿no? Con un cuchillo, por ejemplo, pues le propinará, no sé, 5, 6, 10 puñaladas, las que fueran, ¿no? A diferencia de alguien que solamente quiere lesionar o busca lesionar, no recurrirá o no hará ese tipo de puñaladas en órganos vitales, por ejemplo, ¿no? Si voy al cuello, a la yugular, al corazón, etcétera, ¿no? Simplemente quiero lesionar a alguien, pues le fuera la cara o algo parecido. Entonces, sí que es verdad que vamos a trabajar con resultados, pero van a haber otros elementos sobre los cuales nos va a poder determinar cuándo estamos en un delito de homicidio, cuándo estamos en un delito de lesiones. Y específicamente dentro del delito de lesiones, además de los criterios que ya conocemos, el 1.2.1, vamos a tener que necesitar estos de aquí. Eso va a ser la diferencia, ¿no? Cuando uno va a comprar, no sé, un helado y pone los toppings, ¿no? Un helado es un helado, da igual dónde lo compres, en 4D, en Pinkberry, en el Señor de Donofrio, da igual, es un helado. Pero dependiendo de los toppings, dependiendo del sabor y tal, pues va a ser helado de chocolate, helado con no sé cuántos, helado de frambuesa y tal. Eso es lo que quiero establecer. Esto es lo general, lo que hemos visto siempre, ¿no? Y en el caso de violencia, pues vamos a tener que agregar estos elementos para poder estar enmarcados dentro de las lesiones en el ámbito de violencia. Entonces, les comentaba que yo había establecido los incisos, varios incisos que hay en este artículo, y los había dividido por condición de la víctima, por medio y por forma. Entonces, cuando la condición de la víctima, por ejemplo, la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal.
Es un inciso. La víctima se encuentra en estado de gestación, con lo cual únicamente nos podemos referir aquí al caso de una mujer, ¿no? La víctima, por ejemplo, es el padrastro, la madrastra ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o afinidad, ¿no? La víctima habita, por ejemplo, en el mismo hogar y no deben mediar relaciones contractuales o laborales, ¿no? Entonces, por condición de la víctima, encontramos una persona con estas características, ok, hemos cumplido con una parte del tipo penal, vamos luego, ¿cierto?, a analizar la siguiente parte, la parte de lesiones generales, por llamarlo de alguna forma, ¿de acuerdo? La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación, sea de autoridad, económica, laboral, contractual, y hubo aprovechamiento de ello. Estos criterios, ¿cierto?, sobre todo lo de acá, de dependencia, de violencia económica y tal, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos esos conceptos? Pues evidentemente en la ley, ¿no? En la ley 3364, porque claro, el Código Penal no se va a poner a definir, ¿no? Inciso siguiente, ¿no? Se entiende que la dependencia emocional o económica o de cualquier tipo es lo siguiente, y se pone a definir. No, mira, tendríamos un Código Penal de varios tomos, ¿no? Y además porque estos términos no necesariamente son jurídicos, ¿no? Dependencia económica, de subordinación, autoridad, no son términos jurídicos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí necesariamente vamos a tener que remitirnos a la ley donde sí nos explica cuáles son las clases de violencia, cuáles son las formas en que se va a aplicar y tal. Eso lo vamos a tener que ver necesariamente con esa ley. De la misma forma en la cual, por ejemplo, hemos tenido que optar y obtener los conceptos de padrastro y madrastra. Eso evidentemente tampoco lo analiza el Código Penal, ¿no? Eso no lo vemos ni por asomo, eso lo ve el derecho civil. Entonces, esta ley, esos artículos, sí que es verdad que tienen una estructura compleja, ¿no? Compleja porque no necesita, si el delito de lesiones en general, el 121, ya era un delito complejo, porque mezclaba lo jurídico con lo médico, ¿no es cierto? Nos apoyábamos en los términos médicos y nos apoyábamos en los médicos para obtener resultados que luego, posteriormente, nosotros íbamos a utilizarlos con fines jurídicos, ¿no? Para determinar responsabilidad, para imputar responsabilidad, para imputar una pena y tal, un eximente, por ejemplo, en el caso de que fuese una legítima defensa, ¿cierto? O sea, igual íbamos a utilizar esos instrumentos netamente médicos para nuestros fines jurídicos. Además, ahora, en las lesiones de violencia familiar vamos a tener que seguir lo jurídico, agregarle lo médico y además contextualizarlo en conceptos de violencia. O sea, verán que es un tipo penal, pues si ya era complejo el delito de lesiones, pues agregándole un topping, ¿no es cierto? Más por los términos de violencia, pues tenemos un delito, pues al menos a nivel de tipicidad bien complejo, ¿correcto? Entonces, eso es por el lado de la condición de la víctima. Ahora, por el medio, que también hay incisos que lo menciono. Cuando la violencia se da en un contexto de violencia familiar, evidentemente coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, confianza o cualquier posición de poder. Para lesionar se usó un arma, un objeto contundente o un instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. Entonces, son los medios en los cuales puede ocurrir este tipo de lesión, ¿vale? Entonces, nuevamente, concepto de coacción, porque claro, si yo voy a utilizar este inciso, si yo soy fiscal, por ejemplo, ¿no? Y yo voy a utilizar este inciso de coacción, porque considero que este tipo de lesión se ha enmarcado en un trasfondo, por ejemplo, acoso sexual, hostigamiento, el que fuese, yo tengo que darte contenido a través de los hechos para que encaje con la tipicidad que he escogido aquí, ¿correcto? Entonces, esta lesión producida, no sé, finalmente, como la figura número 2, ¿cierto? Que es, hay unos arañazos, ¿no? Y unos puñetes, al parecer, lo digo al ojo por la forma de las lesiones. Entonces, si yo quiero darle de contenido a esta lesión, ¿cierto? Y establecer que esto se hizo
en un término de violencia, pues tengo que establecer primero, ¿no?, la relación entre ambas personas, entre los sujetos activos, y además, si yo considero, ¿cierto?, esto se ha hecho con un trasfondo de acoso sexual, pues tengo que remitirme, ¿no es cierto?, a la norma y darle de contenido a que hubo hechos entre estas dos personas de acoso, como por ejemplo mensajes, ya me voy a otros elementos de comisión o de prueba, lo que fuese en el estadio en cuestión. Mensajes, llamadas, no sé, cartas, testigos, o sea, todo lo que adicionalmente me va a dotar a mí de contenido para establecer que me encuentro, que esta lesión fue producto de un caso, ¿cierto?, en el marco de un acoso sexual, un hostigamiento, una pasión, lo que fuese, que originó finalmente la lesión, y la chica, pues, o la víctima, pues, apareció con la cara así, ¿de acuerdo? Entonces, ya verán que el estándar de prueba, el estándar de imputación, pues se eleva, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, establecer que dos personas encontraron una lesión tonta. Estás, o sea, en el supermercado, haciendo la cola para pagar, ¿no es cierto?, con tu carrito, y otra persona se quiere meterse, se quiere colar, ¿no es cierto?, en la fila, y tú le reclamas, y producto de esos reclamos, llegaron a los golpes, ¿no es cierto?, y tal. Claro, el estándar, pero que son dos personas que se afectaron muchísimo, que no saben controlar sus emociones, ¿no es cierto?, y terminaron a los golpes, lesiones, y la otra también, puñetes, arañazos, quizás se rompieron algunas prendas, y está, ¿no? Entonces, listo, quedó ahí el tema, ¿no? Pero cuando vamos a establecer unas lesiones en el marco de violencia, esto no es tan sencillo. Al menos no es tan sencillo como quedar de golpe a B porque se coló la fila. No es tan sencillito, ¿no? Que hay que dotar de contenido, y por un criterio de imputación hay que hacerlo de manera correcta, ¿no? Hay que hacerlo de manera adecuada. Entonces, sí que es verdad que a veces estos criterios que la norma coloca, ustedes los animo a volver a leer, porque estoy segura que ya han leído estos artículos, ¿cierto? Vuelvan a leer y estarán de acuerdo conmigo en que son complicados de entender, ¿no? ¿Cómo yo, si soy fiscal, voy a utilizar esto que me da el señor legislador? A ver que me lo expliquen. Que me lo expliquen, porque es un poco confuso, ¿no? Aquí estoy tratando de dividir y desmenuzar un poco los elementos típicos del delito, pero no deja de ser complicado. Y estos términos, ¿cierto?, o al haber tantos componentes en la tipicidad, necesariamente repercuten en el tema probatorio, porque todo lo que yo voy a estar imputando, necesariamente lo tengo que corroborar después. Si yo me voy a lanzar, por ejemplo, con el tema de hostigamiento o acoso sexual, ¿cómo después voy a tener que sostener eso? Porque claro, si yo lo imputo, atribuyo esto a alguien, es porque tengo elementos que lo van a respaldar, ¿no? No me voy a comunicar, ¿no? Me voy a mandar a decir algo que después yo no tengo elementos, ¿cómo los voy a corroborar? Entonces se me cae, y se me cae mal, ¿no? Se me cae al toque. Entonces, ¿esto acaso, desde mi punto de vista, es cierto, no dificulta un poco la labor de los operadores jurídicos? Yo pienso que sí. Al tener tantos elementos, al tener tantos criterios, puede ocasionar confusión, y también puede ocasionar problemas luego en temas probatorios. ¿De acuerdo? Porque claro, vuelvo y repito, si yo voy a tener que, o si yo opto por tal inciso, me voy por este inciso, ¿no? Y después no tengo elementos, ¿cómo probarlos? No tengo cómo dotarle de contenido a estas imputaciones, pues el caso se me viene abajo y tal. Sí que es verdad que por eso algunos fiscales optan por quizás, tener elementos, ¿no?, o irse por tipos penales más genéricos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eso es más fácil, porque tienen ya un caso asegurado. Hay que irse por la especificación y luego, ¿no es cierto?, complicarse ellos mismos con los temas probatorios. Y este análisis, señores, ya les digo que no es tan sencillo, ¿no? No es pan comido, ¿no? No es el 106 de A mata B, ¿no? Que necesitamos ahí un cadáver móvil y tenemos la configuración.
aquí sí que es verdad que hay que tener otros elementos. Y esos elementos normativos, ¿no? Que ya al contenerse, ser contemplados en el tipo penal, se convierten en elementos normativos, pues tenemos que también dotarle de contenido a ellos, ¿no? Irnos necesariamente a otra norma, a establecer cuál es el contenido que se le da. Ese contenido de esa norma, ¿aplica el caso que yo tengo ahora o no aplica? No, porque claro, yo puedo tener toda la voluntad y puede tener todo el buen ojo de decir, acá hay un caso de hostigamiento, acá hay un caso de acoso. Pero si me voy, ¿no es cierto?, a la norma y esto no se configura, y esto no aplica. Ok, por aquí no va. Tengo que irme a otro supuesto o a otro inciso en donde sí tenga asegurado o donde sí pueda configurar. Entonces, verán que es como un molde, ¿no? Que el hecho es como una masita, ¿no es cierto? Que la tenemos y yo tengo que encajarla perfectamente en un molde. ¿Sabes los que hacen panadería y tal? Que hay diferentes moldes, ¿no? De corazón, de torta, por ejemplo, ¿no? De corazón, de estrella y tal, ¿no? Cuadrados, rectangulares, etc. Entonces, yo tengo el hecho, que es como una masita, y tengo que encajarlo perfectamente en cada molde, ¿no? Y ese molde tiene que ser, pues, el que necesariamente yo tenga en el hecho, ¿no? Porque si no, voy a tener complicaciones luego para poder sostener esa imputación y tal. Entonces, y también, evidentemente, es un derecho de todo imputado, investigado, procesado, a tener una imputación acorde, clara, concreta, ¿cierto? No, el fiscal no puede divagar en esos casos de decir, mira, que ya después lo arreglo, ¿no? Hay que mandarlo por ese inciso, ¿no? Ya, en el camino se va viendo cómo vamos dotando de contenido, cómo lo vamos a acreditar, ya luego lo vemos, ¿no? Esto es un análisis ex ante que se tiene que hacer, de cara a que la investigación, pues una investigación seria, no se puede dejar al azar de cosas, menos aún con el tema de la imputación, que es, yo creo que en el proceso penal, lo básico, lo esencial. Lo probatorio es lo complementario de cara a establecer y de cara a corroborar esta imputación. Pero la imputación, si el fiscal tiene una imputación sólida, ¿cierto?, ya tiene el caso por ganado. La labor de la defensa, pues, será ubicar, ¿no es cierto?, aristas a esta corroboración, a esta imputación, ver algún ángulo que no se haya configurado. Porque, por ejemplo, ¿no?, si yo, como abogada, tengo el caso, vuelvo acá con el de hostigamiento, yo corroboro que efectivamente no hay elementos para configurar el tema de hostigamiento, entonces yo digo, oye, acá, en tu imputación hay cosas, ¿cierto?, que no se están dando. Plantea una excepción, ya recurro a elementos técnicos de defensa, en los cuales a mí, ¿cierto?, hablo como defensa, ¿no? Me van a dar la opción de decir, oye, acá me has planteado esta imputación, o has escogido este tipo penal monstruo, pero no tiene los elementos para configurar ese tipo penal. No te alcanzan. Entonces, ahí como defensa planteo excepciones, o si ya estoy en juicio, pues planteo otro tipo de elementos, o mi teoría del caso va a ir orientado a esos ámbitos o a ese análisis, y puedo ya tener una pelea ya más igualitaria en el litigio, ¿correcto? Pero eso ya se verá. Por eso que digo que es importante. Entonces, tenemos que entender nosotros también como defensa, siempre hablo como desde la perspectiva de defensa, cuáles van a ser esos elementos. Si yo tengo claro los elementos, ¿cierto?, de qué consiste cada uno de estos elementos, a qué ley me voy a remitir. Porque claro, el fiscal, ¿cierto?, y el juez no va a salir de su cabeza a decir, bueno, hostigamiento en este juzgado constituye tal cosa, ¿no? O arma, ¿no? O objeto contundente constituye en este juzgado. Para este juzgado, arma es tal cosa, ¿no? Sí, bueno, para otro juzgado será, da igual. En mi juzgado, arma, yo considero arma cualquier cosa. No, a ver, no, hay que establecer criterios. Entonces, yo debo también conocer esos criterios. Normalmente están contemplados en otras leyes, como nuestro madrastra, que constituye los conceptos. Nos vamos al Código Civil necesariamente para dotar de contenido y saber qué constituye. Así que es verdad que ahí son términos bastante sencillos, ¿no?, que ya los conocemos. Pero hay otros términos que no necesariamente. Entonces yo me tengo que acoger, necesariamente conocer
para dotar de contenido a esto. Y recién, si yo soy fiscal, armar mi imputación, o si soy defensa, buscarle los huequitos ahí a esa imputación, ¿cuál tengo que coger? ¿De acuerdo? Otra forma, otra categoría que yo he encontrado en este tipo de incisos, pues la forma, ¿no? La lesión se realiza con el dañamiento o alevosía. Estos criterios, por ejemplo, los encontramos en la doctrina, ¿no? ¿Qué se entiende por ensañamiento? ¿Qué se entiende por alevosía? Actuar sobre seguro. Este término de alevosía no es la primera vez que lo encontramos en un tipo penal. Recordarán también que en el artículo 108, asesinato, también encontramos este concepto. Y este pues, concepto ha sido, que tiene muchísimo más años que el 121B, ¿no? O sea, muchísimos más. Entonces, de ahí nos vamos a apoyar también para conocer el concepto de alevosía, ¿no? También, oye, evidentemente, de la jurisprudencia. Como la jurisprudencia ha conocido, entiende, hay criterios que sí que es verdad que tienen, que ya hay una uniformidad de criterios, no, el términos que ya tienen una uniformidad de criterios. Hay otros términos que todavía están en su litigio porque la jurisprudencia y la doctrina tampoco se ponen de acuerdo. Pero, señores, es lo que tenemos, es con lo que el legislador ha tenido a bien darnos para trabajar, y ahora dependerá pues, de cada operador jurídico llevarlo de la mejor manera, ¿correcto? El siguiente, el 122B, tiene características, tiene menos características, ¿no? Tenemos un sujeto activo, el sujeto pasivo, nuevamente una mujer por su condición de tal, tiene un verbo rector, ¿cierto? De todos los tipos penales tienen un verbo rector, realmente, sino cómo se dirige la acción. No podría ser otro de que señalar un verbo rector. Y un tipo de lesión. Acá también, acá clasifica estos tipos de lesiones. Y los clasifica por corporales y psicológicos, por lo que ya también hemos venido viendo anteriormente, ¿no? Los corporales, en este caso, serán menos de 10 días, o asistencia o descanso médico. El psicológico, algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico. Este tipo, o estos conceptos, nuevamente, ¿dónde los vamos a encontrar? Pues aquí, en esta guía. No puede ser de otra manera. Por eso les comentaba que esta guía era bien importante porque nos dotaba de contenido, porque el código lo menciona, ¿no? Lo redacta y ya está. Entonces, claro, ¿cómo voy a utilizar un tipo penal en el cual tampoco el propio Estado me dice qué elementos constituyen o qué significa tal cosa? Pues realmente me tengo que ir, no es que me lo invente yo, o el juez se lo invente, o el fiscal se lo invente, de ninguna manera. Eso tiene que ser contenido en cuerpos normativos. Por ejemplo, estas dos guías, ¿correcto? Entonces, la pena evidentemente es mucho menor, es de 1 a 3 años, y también puede haberse casos de inhabilitación. Esto de acá. Dentro de la guía, aquí, la guía de medicina legal y tal, establece, por eso les decía que era bien importante porque estandarizaba, ¿cierto?, los criterios. Por ejemplo, aquí hay una tabla referencial, ¿no? Esta tabla referencial de valoración médico-legal de lesiones. Entonces, nuestro sistema es bastante abierto. Entonces, tener tablas en donde más o menos haya una referencia en la cual los médicos, legistas, se ciñan, ¿no? y apliquen nuestros criterios, es bien importante. Estos son 2 cuadros que he colocado, porque hay muchos más cuadros, ¿correcto? Porque el cuerpo humano, pues, es complejo, entonces no es lo mismo, ¿no es cierto?, la lesión al ojo, que a la boca, que a una mano, que a un órgano, que a la piel y tal. O sea, esa guía cuando yo la leía, es bien técnica. Hay imágenes también referenciales y tal, ¿no? Si no tienen mucha sensibilidad, entonces, si tienen sensibilidad, pues pásense esas imágenes porque sí van a encontrar cosas un poco desagradables, ¿no? No, pues tranquilamente lo ven con ojos técnicos. Pero lo que les decía, que tener esta tabla en donde nos coloquen, por ejemplo, aquí se ve un poquito pequeño, pero voy a tratar de ponerlo un poquito más grande para que lo puedan ver.
Vamos a colocarlo por aquí. Escoriaciones, no sé, pues, ungueales, ¿no? Asistencia facultativa 2 días. Descanso médico legal puede establecerse de 1, no puedo por aquí, de 1 a 5 días, ¿no? Entonces es como una tabla de, ok, coloco las lesiones, correcto, todos los tipos de lesiones, por eso que les decía que el cuadro es bastante amplio, no es un cuadro pequeñito, porque acá nos establece, las lesiones evidentemente pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Sí que es verdad que hay lesiones características, como les mencionaba al principio, en los casos de violencia contra la mujer, ¿no? O sea, hay algún tipo de lesiones ya tipo, ¿no? Que cuando el médico legista quizás lo vea, digo, por acá, sí que es verdad que, ojo, que ya los voy a también, voy a colocarlo más, lo he colocado más adelante, qué tipo de, uy, se abriendo muchísimo, qué tipo de comentarios, observaciones o criterios no deben de aparecer. Por ejemplo, ¿no? Acá juicios de valor, etcétera. Pero a lo que iba es que un médico ya entrenado, ¿no es cierto?, ya puede establecer más o menos de qué provino ese tipo de lesiones. Yo lo puse en chiquito, ya les digo que las guías están perfectamente descargables en internet, de PDF, son gratuitas evidentemente, lo pueden ahí entretenerse bastante leyendo, ¿correcto? A propósito de esta tabla de aquí, ponerlo por ahí, de esta tabla, ¿qué era lo relevante de esta tabla? Pues que nos sigue estandarizando el tema, nos sigue dándole contenido también a este tema, y al menos nosotros, que yo por ejemplo no sé nada de medicina, o quiero saber de medicina, al menos ya me da una ojeada, o al menos ya me da ciertos parámetros en los cuales ya sé que el caso que tengo va a poder establecer frente a estos días. Porque ¿qué pasa también? No sé, si herida acá en el 1.4, claro, me dice 5 días, ¿no es cierto? 15 días, en descanso médico legal, y de pronto el médico sale con 40 días. Y yo digo, vamos a ver. A ver, si tengo una tabla referencial en donde esta guía dice que más o menos, ¿no es cierto?, en unas heridas, en el punto número 1 y tal, son de 5 días a 15, pues yo puedo esperar 3, yo puedo esperar 5, yo puedo esperar 6 quizás, porque está dentro del margen. Pero si de pronto en el certificado me aparece 40 días, 50 días, claro, acá hay una desproporción, ¿es cierto?, enorme, ¿no? Acá hay una variación enorme, no es lo mismo. Entonces, ¿de qué me sirve esta tabla? Pues para establecer, ¿no es cierto?, de que, a ver, para cuestionar quizás ese certificado, es decir, ok, si usted considera que ha sido estos 40 días, ¿no es cierto?, y tal, a pesar de que hay una tabla en donde señala que en este tipo de heridas, por ejemplo, en 1.4, son de 5 o de 15, ¿cómo es que entonces el resultado me sale 40, me sale 50, o me sale 30? No hay una proporción, no hay una similitud en los resultados. Entonces, por eso les decía que era bien importante que nosotros como defensa tengamos en cuenta estos criterios, porque nos va a poner o vamos a poder hacer una suerte de control. Evidentemente los médicos tenemos criterios y tal, dirán que cada caso es diferente, es verdad, pero si ya se ha hecho un trabajo y un esfuerzo por estabilizar y estandarizar estos criterios, pues es evidente que tenemos que aprovecharlo. Exactamente lo mismo pasa con el daño psicológico, exactamente igual. Ya también les he hablado de las formas, del tipo de preguntas, del tipo de evaluaciones, de los criterios que van a tener, y eso pues hay que cotejarlos también al momento, ¿no es cierto?, de obtener ese resultado, ¿no? No puede ser, o sea, si tenemos estas guías puestas a la mano, ¿no?, o a la mano, pues tenemos que utilizarlo, ¿no? Yo, cuando examinaba, hace poco tuve un caso de violación sexual contra menor, y claro, me sirvió muchísimo conocer esta guía para luego examinar al perito, porque el perito, por ejemplo, había hecho un poco lo que quería, ¿no? Eso también es, si me están escuchando acá psicólogos y peritos, por favor, es bien complicado. ¿Por qué? Porque ellos, claro, manejan un lenguaje propio, evidentemente, de la rama que conoce, como los abogados manejamos el lenguaje jurídico, que eso está perfecto, pero sí que es verdad que en los certificados que a veces hace no hay una correlación. Esto es, me explico. Narran el hecho,
¿no es cierto? Lo que pasó, lo que la examinada le cuenta, o la peritada le cuenta, lo que pasó. Eso es una mera transcripción de los hechos. Luego se mandan con los instrumentos, ¿no? que utilizaron. Utilicé tal test de no sé cuánto, test de tal. Hago luego la descripción de cómo yo encuentro, yo no, pero el psicólogo encuentra al peritado o al examinado y luego conclusiones. O sea, no hay acá un término de causalidad. ¿Cómo yo, o sea, cuál es ese análisis que yo como perito hago para que de lo que me cuentan y con mis test he hecho evidentemente una evaluación que lo tengo que constar en el documento para luego concluir lo que yo tenga que concluir. No, era una pericia que no pasaba, creo que de 4 páginas, y era una página, los datos, la siguiente página, los hechos, la siguiente página, los test que había encima enumerados, el test, y cuarta página, conclusión. O sea, la vida no es tan así, ¿no? La vida no es tan sencillita, ¿no? La vida no es entonces, a veces, ¿no? Hay que, sobre todo en estos instrumentos, en los cuales nosotros tenemos que valernos para sustentar y luego explicar, ya sea en un juicio, por ejemplo, como en el caso que tuve, explicar si la persona, si la examinada presentaba rasgos o tenía conductas compatibles o no con una agresión sexual, pues es evidente que había que hacer un poquito más. Entonces, ¿cómo logré o cómo se puede lograr cuestionar ese tipo de certificados? Pues claro, conociendo los criterios que esta guía les ordena a los peritos seguir, ¿no? Oye, tú, en este tipo de casos vas a tener que seguir este protocolo para hacerlo. Sí, igual el protocolo, que ahora seguramente estamos, ¿no? Con este término protocolo a tope, ¿no? Desde que el coronavirus llegó, que el protocolo de bioseguridad, ¿no? Y que te toman la temperatura, y que te echen alcohol, y que el aforo, y que el metro y medio de distancia, y que los dos, o sea, protocolo, señores, protocolo. Entonces, como tenemos protocolos en bioseguridad de cara a combatir el COVID, pues también evidentemente tenemos protocolos para llevar a cabo este tipo de evaluación. Entonces, hay que cumplir. Entonces, es bien importante, yo como defensa, al menos se los comento, valerme de este tipo de instrumentos para poder contrarrestar y examinarlos. Sí que es verdad que luego me van a decir, si alguien por aquí está escuchando, ay, pero hay un montón de carga, ¿no es cierto? Y somos pocos, o no hay suficiente personal para eso, para llevar a cabo esto, y el tiempo no alcanza, y ahora que en tiempos de pandemia es peor y tal, y bla, bla, bla. Bueno, a ver, que sepan que el tema pericial es un tema fundamental, ¿no? Es bastante importante. Sí que es verdad que no es el único para establecer una condena, de hecho, porque tiene que apoyarse en otros elementos también objetivos, ¿no? Que se presenten en la investigación, ¿no? En el juicio oral y tal, pero son elementos importantes. Entonces, hay que tener especial atención a estos elementos, ¿de acuerdo? Hay que tener especial atención en la forma de examen, en la forma en que se desarrollan y posteriormente en la forma de evaluación. Les decía, ¿no? Que a veces los informes, sobre todo los psicológicos, donde hay una valoración, ¿no? Quizás en los médicos es más escueto, ¿no? Es más descripción de la lesión. Si ahora contamos con una tabla, pues en buena hora, pero el psicólogo sí que es verdad que hay una valoración máxima, ¿no? Evidentemente apoyados con métodos científicos, apoyados en test, pero aquí lo que cuestiona un poco es la forma, no hay la causalidad. Porque nosotros como personas pues somos ¿no es cierto? Unas de emociones, somos un saco de experiencias, ¿no es cierto? Conforme vamos avanzando en la vida, conforme vamos creciendo, pues nos van pasando X cosas. Entonces, ¿cómo establecer que lo que me pasó, ¿no es cierto? Hace 2, 3 años, sí que es verdad que, por ejemplo, en los temas de violación, ya que estamos hablando de temas de violación, no necesariamente estos hechos se denuncian inmediatamente, ¿no? Por el tema de la víctima, X cosas. Entonces, suele pasar tiempo, ¿no? Entre el hecho sucedido y la práctica de la pericia, ¿no? Y ni les digo cuando hay audiencia para examinar al perito, o sea, eso ya es el infinito, ¿no?
pero suele pasar tiempo entre el evento, ¿no es cierto? Entonces, en ese tiempo que ha pasado, pues evidentemente la persona ha experimentado otras emociones, otros hechos, ¿no? Le han pasado otras cosas. Entonces, ¿cómo determinar que todo eso que ha pasado no ha contaminado el hecho de violencia o de violación o lo que fuese? ¿Cómo determinar eso? Pues claro, justamente para eso existen los test, ¿no? Los criterios científicos que el perito tiene que examinar. Entonces tiene que establecer también una suerte de causalidad entre, entre lo que vivió el evento que suscita la investigación, el hecho, el proceso, con el resultado final de la pericia, ¿no? Tiene que haber ahí una suerte de causalidad, ¿no? Entonces, y esa valoración para establecer si hay causalidad o no, pues evidentemente tiene que constar también, ¿no? No puede decirse que, que 1 más 1 entonces es 2, pero como narró que fue víctima de violación hace 2 años, entonces yo le practiqué el test del cuerpo humano, no recuerdo ahora el nombre de los test, pero son como varios. Entonces concluyo que sí fue víctima de violación, presenta conducta compatible con una víctima de violación, vamos a ver. Acá matemático no es, ¿no? El tema acá valorativo, matemático no es. Por eso que también queda un poco complicado como con términos cuantitativos. Sí que es verdad que en las pericias psicológicas no hablamos de términos cuantitativos, porque es daño psicológico, evidentemente, pero sí se ha establecido una estandarización también del daño psicológico. Ojo con eso. Entonces, continuamos, que creo que tengo media hora más, me parece. O un poco menos. Pero bueno, a ver, los términos que ya también se estarán preguntando, ¿no? ¿Qué significa asistencia facultativa? ¿Qué significa descanso médico legal? Porque si están, mientras estoy llevando a cabo esta sesión de hoy día, están revisando ya el artículo, porque yo sé que ustedes son bien curiosos. Entonces, claro, va a decir, a ver, acá hay 2 términos que tampoco son jurídicos, ¿no es cierto? Acá poco de jurídico, la imputación, porque los términos que estamos utilizando pues son bastante médicos, psicológicos, ¿correcto? Que lo vamos a tener que dotar de un contexto jurídico. Entonces, la licencia facultativa es evidente que hay una diferencia con el descanso médico legal. No son lo mismo. Y esto también lo ha establecido, pues, ¿quién? La mejor amiga para llevar estos casos, ¿no? La guía. Acá sí tenemos que tener una mejor amiga, un mejor amigo, para llevar ese tipo de procesos, pues va a ser estas guías maravillosas, ¿no? Que va a ser nuestro vademécum para analizar los casos de violencia. Entonces, la asistencia facultativa va a ser el número de veces que el evaluado requerirá objetivamente asistencia según prescripción. Implica la realización de un acto médico y que está referida directamente con el procedimiento de diagnóstico, procedimiento de un tratamiento o vigilancia del tratamiento aplicado y las probables complicaciones que pudieran darse. No será asistencia facultativa, por ejemplo, los actos médicos de asesoramiento o certificación. Si hay intervención médica continua y multidisciplinar, esto es que intervengan varios médicos para tratar la lesión, pues constituirá una sola asistencia facultativa, ¿no? No sé, contemplará porque el médico, no sé, y el médico B, y el médico C, y el médico C, o el médico D. Entonces aquí tengo 4 médicos, por lo tanto multiplico los números por 4, ¿no? Se va a constituir o va a contemplarse como un solo acto, ¿correcto? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, el número de veces que la persona, el evaluador requerirá. Como verán, estos conceptos son a manera de prognosis, ¿no? Porque sí que es verdad que todas las heridas, todas las lesiones, todas las heridas, en verdad, no tienen el mismo procedimiento o el mismo tiempo de recuperación, la misma atención, la misma gravedad. O sea, eso varía. Por ejemplo, no sé, quienes hayan tenido la mala fortuna de quemarse, alguna vez yo he tenido una pésima experiencia pues, es el dolor físico más grande que he tenido en mi vida, creo, y ha sido una quemadura muy pequeña, pero fue muy doloroso. Verán que el proceso de recuperación no es de 2 días ni 3 días, pues por lo menos en mi caso
ya les digo que fue leve, por lo menos fue un mes, entonces, donde ves que la herida, ¿no es cierto?, va cambiando de forma, de color, de tamaño y todo. Primero la piel, si alguien está almorzando o algo, lo siento mucho, pero bueno, estamos hablando de lesión. La piel se te cae, ¿no es cierto?, luego se pone, está sumamente alrededor, sumamente rojo alrededor de la herida, el dolor es incontenible, ¿no? A pesar que aplicas crema a base de plata, ¿no?, para tratar de cuidar que no se infecte, te lo limpias con una gasa esterilizada perfectamente, tienes que cambiar la gasa porque la crema, ¿no es cierto?, absorbe bastante rápido, entonces tienes que estar colocando bastante gasa. Tratas de no tocar la herida, evidentemente, ¿no?, ni que otro objeto, ni otra parte de tu cuerpo tenga contacto con la herida, de no hacer fricción, en mi caso fue de la mano, con lo cual, felizmente con la mano que no utilizo, de la mano izquierda. Entonces, claro, yo utilizo la mano para todo. Bueno, estaba casi invalidada por un mes, ¿no? Y luego la herida, pues se hace una bola enorme, ¿no? Como que se infla la piel, ¿no? Se hace como una bola, mientras la piel de adentro, pues se va cicatrizando, y luego el globo enorme se baja, ¿no? Y luego sale nueva piel, y está una piel muy, muy, muy delgadita, que también, ¿no?, es como muy, muy finita, que con el tiempo, pues va poniéndose un poquito más, o sea, ya les digo que es proceso, pues, largo, doloroso, tedioso, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, que una lesión, por ejemplo, producida por un objeto punzocortante, ¿no? También dependerá del nivel de profundidad, con el instrumento con el cual se hizo, etc. Entonces, por eso es un prognosis, ¿no? Por eso digo, el médico dice, vamos a ver, por esta herida yo calculo que serán tal días. Ojo que me voy a apoyar ahí, con esta tabla, que también es un prognosis, todo, ¿no? Todo acá son temas de prognosis. Todo calculo, más o menos, cuántos días, en base a la lesión que presenta, o en base a la herida que se presenta, va a obtener o va a pasar los días de recuperación. Que puede ser más, o alguien puede decir, pues sí, profesora, pero eso tranquilamente puede ser más. ¿Qué pasa si la persona es diabética? ¿No? ¿Qué pasa si es una persona anticoagulante? Claro, los anticoagulantes evidentemente no van a tener la misma recuperación que una persona que no presenta esa característica, ¿no? Los anticoagulantes son las personas cuya sangre no coagula, ¿no? Siempre líquido. Los diabéticos, ¿no?, que tienen mucha dificultad para cicatrizar heridas, ¿no? Claro, la persona que no lo es, ¿cómo calculamos? Sí que es verdad que todos esos análisis, evidentemente, se hacen previo antes de la prognosis. Así como tenemos prognosis de pena, ¿no?, donde calculamos más o menos cuál es el rango de pena que a imponer dentro de un parámetro establecido ya previamente normativamente. De la misma manera, en el campo médico también, ¿no? Así que es verdad que van a haber criterios adicionales, especiales, determinantes, ¿no?, que quizás que confluyen, por supuesto, con criterios que van a tener que confluir. No cicatriza o no tiene el mismo nivel de recuperación un joven de 20 años que un señor de 80 años, porque quizás el de 80 años tiene otras enfermedades adicionales que van a dificultar de todas maneras, y esos criterios van a ser evaluados, claro que sí. No es que únicamente evalúo la herida independientemente de la persona o la edad o la condición o lo que fuese, pues eso es evidente, ¿no? Pero sí que es verdad que son criterios estándares, que al menos nos marcan una pauta, ¿no? Nos marcan ahí una pauta con los cuales nosotros también podemos trabajar, ¿de acuerdo? El descanso médico legal, por su parte, son los días de descanso médico, que se refieren al tiempo aproximado que requerirá una lesión para lograr su recuperación biológica primaria, ¿no?, donde se producen los fenómenos inflamatorios y de reparación propiamente dichos, ¿no? Acá la guía diferencia una reparación biológica primaria y una reparación biológica secundaria, pero únicamente va a tomar en cuenta primaria, esto es los primeros días. Entonces, ¿tienen diferencia? Por supuesto, ¿no? El código contempla ambos días, dependiendo, ¿de acuerdo? Mejor dicho, contempla ambos términos, pero siendo muy estrictos, ¿no?, ya a este nivel, tenemos que ser, pues, ya muy, ¿no?, muy precisos y muy estrictos en los términos conceptuales. Pues entendamos que la asistencia facultativa son los días aproximados donde una persona requerirá algún tipo de atención médica, y el descanso médico legal son los días
tiempo aproximado en el cual una persona tiene o necesitará para poder recuperarse al menos primariamente. ¿Correcto? Esa es la gran diferencia entre ambos. ¿De acuerdo? Siguiente que el tiempo se nos va. Bien. Así como habíamos establecido un nivel de lesiones corporales, físicas, mucho también que se contempla hace algunos años el daño psicológico. Y más aún, pues, cuando hablamos de violencia doméstica, ¿no? De violencia familiar, muchas veces el daño que más se produce, o el más común, es el psicológico, ¿no? Bien dicen que a veces una palabra hiere más o lastima más que una lesión, ¿no? Que una cachetada, ¿no? Que alguien que tú quieres mucho, o alguien que es muy cercano a ti, ¿es cierto?, te diga algo o actúe de determinada manera, pues te duele más, ¿no? Que si te pega o te da un cachetadón o te da un zamaqueo, un puñete, lo que fuese, ¿no? Entonces, claro, pero ¿cómo se evalúa ese tipo de lesiones psíquicas? Por llamarle de alguna manera, no era contemplada antiguamente, ¿no? No estaba bajo el radar del legislador, pero hace algunos años fue incorporado, muy bien hecho que haya sido incorporado, pero sí que es verdad que la incorporación no deja de tener también sus retracciones. No por el hecho de que lo haya incorporado, sino por el hecho de cómo lo vamos a aplicar. Pues ciertamente por la forma de evaluación, ¿no? Ciertamente por la evaluación que se hace y luego la valoración que se hace de esos certificados, o de esas piezas psicológicas, o de esos exámenes psicológicos en los cuales pues hay que trabajar con ellos, y no necesariamente son los más claros, y no necesariamente son los mejor elaborados, ya por X cosas, por la carga, por el número de personal que se cuenta, porque quizás hay algunos distritos fiscales donde no hay personal que haga eso, o sea, por ese tipo de cosas extrajurídicas, ¿cierto? Vamos a tener que ahí tener algunas dificultades. Pero, nuevamente, haciendo caso, atendiendo a nuestra mejor amiga la guía, pues presento este slide, ¿no? Nuevamente aquí vamos a tener niveles entre falta, lesiones leves, lesiones graves. El nivel leve de daño, el nivel moderado, o nivel grave o muy grave, lo contempla el código. El código en el artículo 124B, me parece. ¿Correcto? 124B. Eso es acá, así que lo voy a poner aquí, antes que se me olvide. Aquí. Lo pongo aquí porque esto es el nivel. Y esa es la clasificación que nos da el código. Entonces, nuevamente, ¿dónde conocemos el concepto de nivel leve de daño psíquico? O ¿cuándo es un nivel moderado? ¿Cuándo es un nivel grave? Ya saben mi respuesta, el código de ninguna manera nos va a dar. El código únicamente nos va a decir, bueno, si el caso presenta un nivel moderado, que sepas que son lesiones leves. Se configura como lesiones leves, ¿de acuerdo? Ya está. La guía va a venir a ser de complemento, ¿cierto?, para establecer qué constituye, voy a poner por acá, qué constituye una lesión leve o moderada, o grave o muy grave. ¿De acuerdo? La alteración de la función, para los que tienen la pantalla súper chiquita, no lo pueden leer, se los voy a leer para que puedan entenderlo. Dice, presencia del indicador en una mínima deficiencia de una función o capacidad luego del hecho violento, o incremento leve de la presencia del indicador en caso de su preexistencia antes del hecho violento. Presencia, persistencia del indicador, se trata de molestias temporales o intermitentes factibles de remisión. Interferencia en las funciones para una vida autónoma. Esos indicadores no afectan funciones en la capacidad de autonomía en la persona examinada. Mientras que un nivel moderado, ¿cierto?, nos indica lo siguiente, ¿no? La persona examinada logra sobrellevar el indicador con esfuerzo, siendo notoria la deficiencia en la función o capacidad. Presencia del indicador, se trata de una deficiencia persistente, ¿no? Si antes era aleatoria, nula.
no afectaba las funciones determinantes, pues ahora ya tenemos una presencia, una deficiencia ya persistente, recurrente o crónica, ¿cierto? Hay una interferencia en las funciones para una vida autónoma, el indicador causa alguna interferencia en las actividades cotidianas, el examinado podría necesitar ayuda de la familia, redes de soporte, especialistas, fármacos, u objetos de apoyo para sobrellevar el indicador. ¿Correcto? Acá estamos a un nivel de daño psíquico moderado. A nivel grave, ya nos encontramos con una alteración de la función y o capacidad, ¿no? El indicador alcanza un nivel de severidad o intensidad perturbadora de la capacidad o función. Existe riesgo para su integridad física o mental o la de los demás. Presencia del indicador, que es un indicador persistente, recurrente, crónico, que limita funciones, que limita seriamente el funcionamiento del examinado. Interferencia en las funciones para una vida autónoma. El sujeto, a pesar de esforzarse en controlar el signo o síntoma, no consigue aliviarlo por sí mismo. Existe una marcada interferencia en la actividad y por lo general requiere de soporte externo, fármacos incluidos, el que le ayuda de manera momentánea. Y a un nivel muy grave, tenemos que es un indicador que expresa la total o casi total deficiencia de la función o capacidad evaluada. Existe un alto riesgo para su integridad física o mental, o la de los demás. Presencia del indicador. Es un indicador persistente y o crónico. Interferencia en las funciones para una vida autónoma. El sujeto es incapaz de continuar con sus actividades cotidianas sin el soporte externo de terceros y un entorno supervisado a tiempo parcial o completo. Se dan cuenta cómo la intensidad, ¿no es cierto?, va cambiando. Es evidente, pues, ¿no? Si nos encontramos en un nivel leve, pues claro, es una persona que puede sobrellevar tranquilamente, que digamos ya lo ha superado y tal, ¿no? En un nivel grave, muy grave, ya estamos hablando de una persona que incluso podría atentar contra su propia vida. O sea, ya entre los niveles, pues claro, hay una cosa evidente perjudicial para ella, ¿no? Que pueda atentar contra su vida o contra la vida de terceros. Estamos hablando de una persona que evidentemente tiene unos rasgos bastante alterados, ¿no? Que no pueda continuar con su vida cotidiana, que no tenga, por ejemplo, incapacidad o no pueda concentrarse o no pueda llevar una vida normal en virtud al hecho violento del cual ha sufrido, pues es evidente que nos estamos en un escenario diferente. Y esto, como las lesiones corporales, tiene una sanción también variable, ¿no? O sea, si estamos en una lesión leve, pues nos enmarcaremos en un determinado artículo. Si estamos en un daño psíquico grave o muy grave, nos enmarcaremos también en otro. Eso también nos delimita frente a qué artículo y frente a cuál no vamos a estar. Y esto, de la misma manera que las lesiones corporales tienen un carácter, un soporte, pues, importante, primordial, ¿no? Imagínense que el contexto de violencia, no sé, haya sido por muy poco tiempo, o sea, la primera vez que alguien no te insulta o que trata de menoscabar tu autoestima, ¿no? tu personalidad, o se burla, no es lo mismo pues que sea una, dos veces, tres, cuatro veces, que haya sido por años. O sea, para que una persona quiera atentar contra su propia vida, contra su propia integridad, es porque, claro, tiene un nivel de estrés seguramente y de daño absolutamente alto, ¿no? Que, claro, da mucha pena esto, que incluso cuando sea, sobre todo cuando es abarcado o desarrollado en ambientes de violencia donde hay pues una intimidad, ¿no? con el agresor, ¿no? Pareja, padrastro, madrastra, debe ser muy, muy complicado esto. Pero bueno, que sepan que hay estos niveles que se configuran a través de que estos son los conceptos que dotan de contenido al nivel de daño, ¿correcto? Para que, claro, no sepan más o menos en qué nivel está. Continúo ya para acabar. ¿Cuáles son esos indicadores, ¿no? Porque hablábamos en los conceptos de indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores? Pues el insomnio, las ideas suicidas, la disminución de rendimiento académico, laboral, doméstico,
la existencia de ansiedad, pesadillas, dificultad de atención, irritabilidad, flashbacks, ¿no? de lo sucedido anteriormente y tal. Todos esos indicadores que se van a evaluar en las pericias, ¿no? en las pericias psicológicas, pues van a dar de contenido y finalmente van a establecer frente a qué nivel nos encontramos, ¿de acuerdo? Entender que todos esos son los criterios. También en la guía aparecen las preguntas que se hacen, ¿no? ¿Cuáles son los casi formularios que los psicólogos utilizan o deberían de utilizar para practicar esas pericias, ¿no? Entonces aparece que, claro, como yo le pregunto a alguien si tiene, o sea, cómo yo detecto si alguien tiene insomnio, porque se lo pregunto, sí, o me puede mentir tranquilamente en el desarrollo de la pericia, ¿no? ¿Tienes insomnio? No, y no duerme hace 3 días, ¿no? Y tiene los ojos así súper hinchados y tal, pero no duerme hace 3 días, claro, como psicólogo se lo voy a creer y tal, pues no, porque hay otro tipo de preguntas, hay otro tipo de test que me determinan otra cosa. Eso es bien importante que lo entendamos. ¿Qué cosas, por ejemplo, no deberían de ir de ninguna manera y que de hacerlo constituiría o recaería en nulo este examen? Por ejemplo, los juicios de valor, ¿no? Eso es un análisis bastante crítico, ¿de acuerdo? Ahora, por eso en el tercer slide dice no indicar autoría o responsabilidad de una persona frente al hecho en materia de investigación. Ese tipo de valor, ¿de acuerdo? O el valor respecto a la persona, no como tipo, no sé, bien merecido, que lo tiene, esta persona merece, ¿no? Lo que le ha pasado en virtud a tal, o no merece, no merecía tener ese tipo de valoraciones o comentarios en las conclusiones, pues están fuera del lugar. Establecer responsabilidad o autoría, por ejemplo, ¿no? Si se debería de responsabilizar al esposo por lo sucedido, porque la examinada presenta un nivel de daño psicológico grave. Entonces el agresor debería de ser procesado y otorgarle la pena máxima, ¿no? El psicólogo, así como nosotros no tenemos, correcto, nosotros no tenemos incidencia en los términos psicológicos porque ellos solo lo hacen, ¿no es cierto? Está en su cancha, con sus ámbitos, con sus temas. Ellos tampoco, ¿no es cierto?, no deberían tampoco inmiscuirse en términos netamente jurídicos, no solamente por la falta de preparación propiamente jurídica, aunque alguien, pues, pero si es abogado y psicólogo, el psicólogo es un capo, ¿no? Es un capazo, porque además de psicólogo también es abogado, con lo cual tiene unos conocimientos adicionales que le podría agregar a la pericia, y eso ayudaría, ¿no?, a una mejor evaluación, una mejor análisis luego del caso. A ver, que sea abogado y psicólogo está perfecto, qué bueno que sea un capo en lo que hace, que sea chanconazo en lo que hace, en buena hora, pero el trabajo como psicólogo se debe circunscribir exclusivamente a los términos psicológicos de la persona examinada y nada más, ¿no? No puede establecer otros criterios porque el ámbito jurídico corresponde únicamente al fiscal, la defensa y el juez que ven ese caso. Nos apoyamos en los conocimientos especiales, ya sea de médicos o ya sea de psicólogos, para ayudarnos a establecer la magnitud de las lesiones, sea corporales, sea daño psicológico, ¿correcto? Nos ayudamos en esos ámbitos. Ellos nos tienen que explicar, a través de esos conocimientos especiales, nos tienen que decir en qué consiste, ¿no? Porque claro, nosotros ante la evaluación de preguntas del examen y contraexamen ciertamente no podemos establecer ese nivel de daño. Y sí que es verdad que ya lo verán, el tipo penal lo exige, ¿no? Exige que establezcamos el nivel de daño y nos circunscribe, nos limita incluso para determinar, vuelvo a este slide de acá, para determinar si estamos en un delito o una falta. Entonces, ¿cómo no podría
los médicos o los psicólogos, establecer esta ayuda con sus conocimientos especiales y no hacerlo de una manera adecuada, ¿no? Lo mismo, que ocurre lo mismo para el médico legista o el médico que examine alguna lesión. Tampoco puede establecer responsabilidad, tampoco puede establecer valoraciones. Las valoraciones se escribirán en el ámbito de su competencia. Yo valoro que esta lesión merece, no sé, 7 días de atención médico-facultativa, lo que fuese, o de asistencia médico-facultativa. Esa es mi valoración en mi campo como médico, pero la valoración que yo haga, ¿cierto?, de responsabilidad o atribuir responsabilidad, no. Eso es netamente jurídico y se establece en otro ámbito, ¿verdad? El fiscal, el juez, cuando corresponda, valiéndose evidentemente de su documento, pero lo hará posterior, ¿correcto? Entonces yo creo que ya estamos sobre la hora. He tratado de resumir, sobre todo de circunscribir en qué ámbito nos encontramos, cuando nos encontramos en unas lesiones de carácter general, cuando nos encontramos en unas lesiones de carácter propios de violencia contra la mujer y tal. Esto, evidentemente, claro, cuando veíamos hace 2 semanas atrás, creo, recordarán el tema de las tutelas y tal, no hablábamos propiamente, ¿no?, así de este nivel jurídico, hablamos de términos más cautelares, ¿no? Eran otros criterios que había que establecer. Cuando ya pasamos al siguiente nivel de lesiones, la semana pasada, pero hace unos días, de feminicidio, pues estamos hablando ya, tenemos que agregar algunos términos jurídicos extra, ¿no?, que sepan, y me quedo tranquila y contenta si es que entienden que este término, es cierto, de lesiones en el marco de violencia, pues, se escribe con las lesiones de tipo general, más los elementos de la ley 30364, ¿no? Hacemos ahí un shake, ¿no?, como si fuese un cóctel o algo por el estilo, y vamos a tener ciertos elementos típicos, por ejemplo, estos de acá, ¿no?, que son especiales para este tipo de, este de acá y este de acá, ¿no?, que son estrictamente propios de los casos de violencia. ¿De acuerdo, señores? Listo. Conmigo queda hasta aquí. No sé si hubiese una pregunta, Raider. Raider. Sí, doctora, le escucho. Yo creo que ya dije que ya había concluido con la exposición, con el tema de... Si quieren que les deje el PPT, sí, luego se los paso. Perfecto, doctora. Sí, muchas gracias. Siendo que mi conexión ha estado un poco lenta, pero igual, llegué a por... Perdón, porque por varios ratos he escuchado el taladro del vecino, ¿no? El vecino está ahí haciendo mejoras, creo que, en su inmueble. Yo me sentía muy incómoda, la verdad, porque no es la idea que escuchen esos sonidos, pero claro, escapa ya de mis manos. Y tiene que también en domingo, ¿no? ¿Quién en domingo va a estar hablando de derecho penal? Nosotros nomás. No, sí. Uriápolis, que no descansa nunca. Sí, doctora, le agradecemos bastante su tiempo, el aprecio con nuestra institución. Nuestros participantes siguen conectados, 79 estudiantes, y pues no es poco, sino buena cantidad, y pues siempre buscamos calidad de educación, y por eso el llamado de Uriápolis hacia su persona. Pero sí, muy interesante, doctora, habla un poco de lo que es tema jurídico y también lo que es criminalística, ¿correcto? Y pues es un tema muy amplio en estos casos, y nosotros muy agradecidos nuevamente por su participación. Ya tenemos ya en unos minutos la ponencia en Derecho Procesal con el doctor Alcides Chinchay, y cerramos el día con el doctor Jorge Rosas Yataco en lo que es tipicidad. Y así que Uriápolis no para, y ahora más que vamos a tener bueno, Dios mediante, un convenio con una universidad, es mucho mejor que ya para nuestros estudiantes, así puedan también convalidar, Dios mediante, claro, siempre. Y nuevamente agradecidos con nuestros participantes que se encuentran conectados en estas horas de la tarde. Listo.
Les quiero agradecer nuevamente y mil disculpas por el cambio de fecha. Normalmente el número es mayor, yo lo sé, tengo mucha pena porque, pero bueno, situaciones externas hicieron que el día de ayer no pueda conectarme. Y nada, nos quedamos, se quedan aquí los chancones para aprovechar de su domingo. Sí, doctora, justo ahorita me dice un doctor, si no me equivoco, el doctor Juan Carlos, ¿quiere hacerle una pregunta? ¿Se puede, doctora? Perfecto, a ver, el doctor Juan Carlos. Bien, listo. Doctor Juan Carlos, ya está activo su audio. Puede hacer su consulta. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ya. Sí, buenas tardes. Primero, no soy doctor, sino que soy un, digamos, usuario del sistema que necesita información y bueno, me valide sus valiosos conocimientos, ¿no? Les agradezco. Doctora, quería hacer una consulta. Si dos personas, digamos, o un agresor y un agraviado, no viven en el mismo domicilio, pero son parientes, también es válida esa tipificación de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Sí, recuerda que hay un inciso en el cual, o sea, no todos los incisos, cuando uno cuando uno interpreta un artículo, hay algunos artículos que tienen varios incisos, se componen de varios incisos, o sea, el párrafo general, un cierto inciso y quizás otro párrafo. No necesariamente estos incisos tienen que cumplirse todos para la configuración, de hecho, son excluyentes, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un inciso en donde nos señala, ¿no es cierto?, la familiaridad o la relación parental, consanguínea, lo que fuese, entre dos personas, con eso basta. Si hay otro inciso en el cual nos señala, por ejemplo, la condición de la mujer que esté gestando, con eso basta. ¿De acuerdo? No es que una mujer embarazada que esté, no, una mujer embarazada que vive con el agresor necesariamente y que luego a través del acoso y a través del hostigamiento, entonces recién con la sumatoria de todos, entonces recién tenemos el caso o cumplimos con la tipificación. No, por ejemplo, en el artículo 108 que se remite mucho en estos casos son formas diferentes. O sea, tienes el primer inciso de asesinato, para no olvidarme de ninguno. El primero, que es por ferocidad, codicia, lucro por placer. El segundo, que es para facilitar o ocultar un delito. El tercero, con gran crueldad o alevosía. El cuarto, por fuego o explosión. No es que necesariamente se tengan que configurar toditos los incisos para que recién tenga la configuración del tipo penal de asesinato. No, con uno, de hecho, en el primero me menciona tres formas: ferocidad, codicia, perdón, cuatro. Ferocidad, codicia, lucro o placer. Yo determino que es por ferocidad, listo. Listo, calixto, ¿no? Con eso es suficiente para corroborar el delito, para tipificar el delito de homicidio calificado o asesinato. Correcto. No es una sumatoria de incisos. La aplicación es escoger uno, tener bien clara la imputación, eso sí, eso es básico, y con eso ya tenemos la configuración del tipo penal. Perfecto, doctora. Mi internet es el que está fallando. Sí, yo me fui. ¿De otro participante que tenga alguna consulta adicional? A ver, vamos a ver. Sí, tenemos a un participante que está alzando la mano. Muy bien. Muy buenas tardes. Doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí lo logramos escuchar. Mi pregunta sería, en el tema de, si bien lesiones también abarca la violencia contra los integrantes del grupo familiar, si en un certificado médico legal sale solamente un solo día, porque la norma dice hasta 10, y no sería como un exceso, porque solamente, digamos, tiene un día. O sea, digamos, la violencia también hacia el integrante del grupo familiar puede ser tanto una mujer o un varón, ¿no? Pero podríamos argumentar un tema de el principio de mínima intervención del derecho penal, o no sería posible. O con ese solo día que diga el certificado ya se configura, obviamente, ¿no? Esa es mi pregunta. Y ya, recuerda que aquí estamos establecidos en parámetros.
¿correcto? De 1 a 10, de 1 a 15. Entonces, el legislador ha otorgado estos rangos para decir, ok, si es de 1 a 10, incluido el 10 o el 15, por ejemplo, nos encontramos en el delito de faltas. Por eso recuerda que lo dividimos en dos categorías, uno de delitos y uno de faltas. Es ahí en donde el principio de mínima intervención no sería vulnerado. Porque claro, no voy con toda la carga que implica tener un proceso común, un sumario, lo que fuese, si no me voy por un proceso de faltas, que es más rápido, que tiene otros estándares y tal, justamente para no vulnerar el principio de mínima intervención. Y es que claro, si yo, claro, alguien puede decir, ¿no? O entiendo un poco tu postura que dices, claro, pero es que 1 no es lo mismo que 15, 1 no es lo mismo que 30, seguramente la levedad o la intensidad es menor, pero estamos trabajando con rangos, ¿no es cierto? Estos rangos también tienen una razón de ser. Y claro, si es que me pongo de 15 días o de 10 días, independientemente de que sea doloso o imprudente, automáticamente esto va a calificar en faltas. Con lo cual, la mínima intervención pues no sería vulnerada porque ya no estoy catalogándolo como delito, me quedo todavía en un proceso de faltas y con eso salvo la vulneración al principio que mencionas. Uh-huh. Excelente, doctora. Tenemos a la doctora Elizabeth. Doctora Elizabeth, está activo su audio. Buenas tardes, doctora. Una consulta. Mire, para lesiones graves, dolosas, ¿cómo se configura, por ejemplo, el tema de la lesividad, de la lesividad? Porque, por ejemplo, el fiscal denuncia por lesiones graves, dolosas, pero solamente tiene como medio de prueba la declaración del agraviado y el certificado médico legal, que es otorgado por no un médico legista, sino un médico estomatológico en este caso, porque la lesión fue de mandíbula, y el cual el certificado médico arroja descanso médico 5 días, salvo más días para recuperación. Entonces, mi pregunta es, esto para mí, a mi criterio, no se encajaría dentro de lesiones graves dolosas. Mi pregunta es, no sé, ¿por qué el fiscal le pone como agravante la lesividad? ¿Cómo se baja ese tema de lesividad? A ver, hay unos criterios de acuerdo para establecer cuándo es una lesión grave o leve. Específicamente vayamos con las graves, ¿correcto? Entonces, en este caso, uno de esos criterios son los días, ¿no? 30 días a más, por ejemplo. Ahí me mencionas, escuché algo de 5, la verdad no entendería por qué. Si no fuese por el término de días, recuerda que hay otros elementos que hemos tocado aquí. Ay, ¿dónde estás? Estos de acá. Cuando, por ejemplo, la lesión pone en peligro inminente la vida de la víctima. Cuando la lesión mutila algún miembro u órgano principal. Cuando, además, en cualquier otro daño se requiere 30 o más días, ¿no? La afectación psicológica, bueno, está el tema psicológico. Entonces, si es que no fuese por los días, nos vamos a estos dos criterios, ¿no? Poner en peligro inminente la vida de la víctima, ¿no? O lesionar o mutilar algún miembro, o causar invalidez, o desfiguración, o una anomalía psíquica permanente. Bueno, dejando de lado el nivel psíquico. Entonces, tienes que analizar, ¿no es cierto?, en la explicación o en la resolución que dicta el fiscal, en este caso, no sé si en qué etapa exactamente se encontrará, tampoco me lo has dicho, pero algunos de estos tienen que encajar. O sea, si no son por los días, al menos tiene que haber alguna lesión. Ahora, sí que es verdad que, claro, lesionar o poner en peligro inminente la vida de la víctima va de manera proporcional también con los días, porque si estoy mutilando, ¿no?, un miembro principal, fundamental en el cuerpo de alguien, pues la lesión también tiene una intensidad grande, ¿no? Entonces, si es que no se enmarca en estos dos, nos vamos al siguiente criterio, que es el criterio de números, o sea, este de acá. Este de aquí. Entonces, tienes que ver en cuál encaja, ¿sabes?
Si no es en números, quizás con los otros criterios, pero en alguno de esos tiene que encajar necesariamente. Uh-huh. Creo que el audio está un poco... Perfecto, doctora. Tenemos otra pregunta. A ver. ¿Sí? ¿Me logra escuchar, doctora? Sí. Perfecto. A ver, vamos a la doctora Elizabeth. Tenemos nuevamente... Adelante, ¿puede activar su audio? Doctora, disculpen, soy yo de nuevo. El tema era de esos cuadros, un poco que me confunde porque no habían cambiado la norma, que 30 lo habían cambiado a 20 de las lesiones graves. No, de 20 a 30. Uh-huh. No, de 30 a 20 no, de 20 a 30. Ajá, por eso como el cuadro que creo que está mostrando es de 30 más. Uh-huh. Por eso me estaba confundiendo. La pregunta es, en el tema de las faltas, 6 días de incapacidad ya médico legal y que sean unas lesiones culposas, ¿sería delito o sería falta? No, sería Porque... falta. Aquí, míralo aquí en naranja. 441. Sí, porque ahorita que lo estoy leyendo decía, cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta 5 días de incapacidad, ¿no? Solamente nos pone hasta 5. Entonces, yo decía 6 ya será delito. No. Revisa bien el código, ¿de acuerdo? Y también con la derogación de artículos, porque estos artículos han cambiado. Ah, ya. Muchas gracias, doctora. A ti. Recuerda que con la incorporación de la ley 30364 hubo modificatorias y anteriormente también hubo modificatorias a esto, sobre todo por los números, así que chécalo bien. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su ponencia. Ahora sí, ya no tenemos ningún participante levantando su mano. Doctora, Agradecemos, ¿no? disculpe. Ah, sí. Dígame, doctora Elizabeth. Lo que pasa es que me cerraron el audio, quería volver a hacerle la consulta. Ah, ya, perfecto. Hola. ¿Podría hacer mi pregunta o ya no se puede? Sí, doctora, sí, puede. Doctora, mi pregunta es la siguiente. Para que se configure las lesiones dolosas graves, si usted me dice que tiene que verse por el tiempo o por las otras dos opciones que me dio, ninguna de las otras dos concurren. Podría ser por el tiempo, pero en el certificado médico legal no tiene que decir tal cual que está inhabilitado, ¿no? Algo así, pero dice descanso médico, salvo días de recuperación. Eso está contado porque habla de 5 días de descanso médico, salvo complicación para recuperación. Si no está considerado tampoco el tema del tiempo. ¿Sí me dejó entender, doctora, con mi pregunta? O sea, ¿Hola? Es que, no sé, o sea, me dices que no está contemplado, que no dice específicamente asistencia o descanso médico legal, ¿a eso te refieres? ¿Que por qué, Sí, que por qué no lo sí, dice? Bueno, es que tendría que decirlo, ¿no? A ver, es que quizás ese certificado está incompleto o está mal hecho. Ya, porque si no lo dice, o sea, ¿cómo entonces nos vamos a regir o cómo entonces nos vamos a establecer si es que el propio certificado no lo menciona? ¿A qué se refiere con 5 y tal? Pues, eso es lo que caracteriza justamente el certificado, es la cerecita, ¿no? Eso es lo que buscamos, en lo que primero nos fijamos cuando vemos un certificado. Entonces, si no lo está estableciendo bien o hay dudas o no es claro, pues cómo después o posteriormente vamos a calificar el hecho si no es claro el certificado, las conclusiones no son claras, sobre todo con el tema de los términos y de los días. Entonces ahí se puede observar, ¿no, doctora? Observar que ese certificado médico legal no es claro, porque en realidad, por ejemplo, el tema de la lesividad, que es en realidad lo que me preocupa, no
el fiscal no tiene cómo probar la lesividad, porque él solamente tiene la declaración del agraviado donde dice que se trató de una pelea y el agraviado recibe un puñete en el lado derecho y al caerse se lesiona la mandíbula. Entonces yo más lo veo, lo enmarco como delito, como un delito, pero culposo, pero él lo está poniendo lesiones graves, dolosas. Ya, ok. Con respecto al término doloso o culposo, eso ciertamente el certificado no nos tiene que decir nada. No, eso es estrictamente jurídico y eso el fiscal se encargará de cómo lo va a sustentar. Pero me preocupa que el certificado, que sí tiene que tener el término correcto y los días adecuados, ¿cierto? No lo está estableciendo. Entonces, claro, también al no tener claro, al no ser un certificado claro, el fiscal quizás está en una suerte de error. Estoy hablando en voz alta, ¿sabes? Porque se está guiando de lo que hay, de lo que tiene, del documento que, que le han remitido. Entonces, con eso, mal que bien, pues está trabajando. Y sí que es verdad que lo está interpretando como él un poco, sin establecerse necesariamente con los términos objetivos de números y tal que el mismo código establece. No sé si me dejo entender. Entonces, quizás por ahí podrías observar ese tema. O sea, dos cosas. El certificado por el tema de la poca claridad y luego el tema de la imputación. Tú consideras que eso no es doloso, porque hay otros elementos que lo desvirtúan como tal, entonces tranquilamente lo dejas a imprudente. O sea, podrías atacar esos dos escenarios, o esos dos puntos. Perfecto, doctora. Ahora sí, nos despedimos porque tenemos una clase con el doctor Alcide Chinchay. Estimados participantes, agradecemos nuevamente su participación en la presente sesión de clase. Es la penúltima sesión de clase del diplomado de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar. El día viernes, si mal no me equivoco, ya estaríamos finalizando el diplomado con lo que es ya netamente médico legal a cargo del doctor Pacheco de la Cruz. Así que, doctora, nuevamente gracias y eso es todo por parte de UDIAPOLIS.